Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Jiménez, ayudante de profesor de la materia de anatomía. En el tema de hoy hablaremos sobre corazón y pericardio. Comencemos. Los objetivos de este tema será ubicar al corazón en el cuerpo humano y las relaciones que guarda con las estructuras en el tórax. Hablaremos de su configuración externa e interna, así como su irrigación, drenaje venoso, sistema de conducción e inervación. Por último, y no menos importante, hablaremos sobre pericardio. Al final daremos una correlación clínica que hará más significativo el conocimiento. El corazón es el órgano hueco principal del sistema cardiovascular. Está formado por fibras musculares, que son la unidad funcional de este, llamados miocardiocitos, que son fibras musculares estriadas con una contracción involuntaria, lo que los hace ser únicos. Su función se basa en la contracción de estas fibras, o también llamada sístole, permitiendo irrigar a todos los órganos del cuerpo humano. En cambio, la relajación de sus fibras se llama diástole, es decir, es una bomba doble de presión y succión. Con base en ello, se describe funcionalmente un corazón derecho que conduce sangre pobre en oxígeno y un corazón izquierdo que conduce sangre rica en oxígeno. Pero más adelante especificaremos esto. Tiene un peso aproximado de 200 a 250 gramos. Esto varía con el sexo, la edad y la actividad contráctil que requiera el individuo. Su color in situ es de un tono rojo a rosado. El corazón se ubica en el mediastino medio, en un plano de T5 a T8, comprendido en la cavidad torácica, limitado a cada lado por los pulmones. Con respecto a su configuración externa, le describimos 4 caras, una anterior, 2 laterales, una derecha, una izquierda, una cara inferior. Además, hablaremos sobre su vértice, su base, los bordes que presenta, así como sus surcos. Con respecto a su configuración interna, se describen sus 4 cavidades, 2 atrios, uno derecho y uno izquierdo, y 2 ventrículos, uno derecho y uno izquierdo. Por último, describiremos la capa fibrosa que envuelve al corazón, llamada pericardio. El corazón tiene un aspecto trapezoidal, es decir, para su estudio lo veremos como una pirámide invertida, de base cuadrangular. Esto se debe a que embriológicamente el corazón sufre movimientos, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, colocándolo en la posición anatómica, quedando su base superior y posterior y su vértice totalmente opuesto, anterior e inferior. Sabiendo esto, ya podemos ir describiendo cada una de sus caras, las cuales son una base, una cara anterior, una cara inferior y 2 caras laterales, una derecha y una izquierda. Cabe destacar que cada una de estas caras tendrá un nombre con respecto de las estructuras con las que se relaciona. Comenzando con la cara anterior del corazón, o también llamada esternocostal, vemos que se relaciona con la pared anterior del tórax, formada por el esternón, los cartílagos costales del tercero al quinto y las costillas del lado izquierdo. Vemos en esta imagen la silueta del corazón, así como las raíces de los grandes vasos. Podemos observar cómo la aorta y la arteria pulmonar salen del corazón y la vena cava superior ingresa al corazón. Cuando retiramos la parrilla costal cortando las costillas, podemos observar la pleura parietal y vemos cómo interfiere en la visualización del corazón, por lo cual procedemos a traccionar hacia lateral cada pulmón. Haciendo esto nos permite observar mejor al pericardio y una vez que este pericardio se ha retirado, podemos ahora sí ver al corazón, pero lo vemos predominantemente en su cara anterior. Esta cara está formada en su mayoría por el ventrículo derecho. Ahora, además podemos identificar en esta cara los bordes que presenta el corazón, los cuales son el superior, el derecho, el izquierdo, el inferior y finalmente el vértice o ápex del corazón. Ahora, estos bordes suelen resumirse en solo 2. Uno derecho, o también llamado agudo, que separa la cara anterior e inferior del corazón. Y el borde del lado izquierdo u obtuso separa la cara anterior de la cara izquierda del corazón. También se pueden apreciar las orejuelas, que las mencionaremos más adelante. Por último, en esta cara podemos ubicar al surco atrioventricular o también llamado coronario, donde discurre la arteria coronaria.
así como el surco interventricular anterior donde discurre la arteria interventricular anterior. La cara posterior o base del corazón tiene una disposición posterior, superior y ligeramente hacia la derecha. Está formada por los dos atrios, pero principalmente por el atrio izquierdo. Y es aquí donde ubicamos la desembocadura de las 4 venas pulmonares, 2 derechas, superior e inferior, y 2 izquierdas, superior e inferior, así como la desembocadura de la vena cava superior, vena cava inferior, y la salida de las arterias, la aorta y la arteria pulmonar que se divide en derecha e izquierda. Esta cara se encuentra orientada hacia los cuerpos de las vértebras de T6 a T9, cuando el sujeto se encuentra de pie. Guarda una relación muy importante con el esófago, ya que se relaciona posteriormente con este, pero su relación no es directa, debido a la presencia del pericardio, por lo que se procede a hacer una ventana a este y así apreciar su relación posterior con el esófago, incluso con la arteria aorta. En esta imagen también podemos ver cómo fueron cortados estos vasos ya mencionados. Las venas pulmonares, derechas, izquierdas, la vena cava inferior, la vena cava superior, la aorta y la arteria pulmonar, para la extracción del corazón y permitir observar esta relación. La cara pulmonar o lateral derecha está formada principalmente por el atrio derecho. Además se relaciona con el pulmón de este mismo lado y también podemos ubicar la vena cava superior y la vena cava inferior como desembocan en el atrio derecho. La cara pulmonar izquierda o lateral izquierda está formada principalmente por el ventrículo izquierdo, aunque también por el atrio izquierdo. Vemos cómo se relaciona con el pulmón izquierdo y en este va a formar la impresión cardíaca. La cara inferior o diafragmática está formada principalmente por el ventrículo izquierdo y una parte por el ventrículo derecho. Es la cara donde descansa el corazón, sobre el centro tendinoso del diafragma. Para poder observar esta cara es necesario levantar el vértice del corazón y es así como podemos corroborar que tiene forma triangular. Además, en la cara inferior podemos ubicar al surco interventricular posterior donde discurre la arteria interventricular posterior. También ubicamos al surco interatrial, pero este no se observa debido a la desembocadura de las venas pulmonares. Por último, ubicamos la continuación posterior del surco atrioventricular o coronario. El vértice es la punta del corazón y es opuesto a la base, teniendo una disposición anterior, inferior y hacia la izquierda. Se encuentra ubicado en la intersección de la línea medio clavicular y el quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Esto generalmente a 9 centímetros partiendo de la línea media corporal o el ancho de una mano, aproximadamente. En este punto ubicamos al surco interventricular anterior e interventricular posterior, cómo es que convergen en este punto. El ventrículo izquierdo es quien forma el vértice del corazón. A manera de resumen, el corazón se relaciona anteriormente con el esternón, los cartílagos costales del tercero al quinto, posteriormente con las vértebras de la sexta a la novena, con el pericardio, que lo separa el corazón de su relación con el esófago y la aorta. Superiormente ubicamos a los grandes vasos. Lateralmente se relaciona con los pulmones que lo rodean a este. E inferiormente encontramos al centro tendinoso del músculo diafragma. Pasando a la configuración interna del corazón, describiremos cada una de las cavidades cardíacas. Anatómicamente se describen 4. Un atrio derecho, un ventrículo derecho, un atrio izquierdo y un ventrículo izquierdo. Los atrios poseen una pared muscular muy delgada, a comparación de los ventrículos, que es más gruesa. Con respecto de su función, dividimos al corazón en cavidades derechas y cavidades izquierdas, ya que el lado derecho lleva sangre pobre en oxígeno y la dirige hacia los pulmones, que aquí ocurrirá el intercambio gaseoso, llamado hematosis, y las cavidades cardíacas izquierdas, que contienen sangre rica en oxígeno, y se va a encargar de irrigar todo el cuerpo humano. La pared cardíaca está formada de profundo a superficial por 3 capas. La más interna o profunda es el endocardio, que es una delgada capa de endotelio y tejido conectivo subendotelial. El miocardio es la capa muscular, la cual es la más gruesa de todas estas 3. Y por último tenemos al epicardio, que es una delgada capa externa que para fines prácticos es la lámina visceral del pericardio seroso. Más adelante enfatizaremos un poco más de esto.
Hablando propiamente de la configuración interna del corazón, comenzaremos con el atrio derecho. Para estudiarlo debemos colocar al corazón en una vista lateral derecha. Después, realizar un corte desde la vena cava inferior hacia el vértice de la orejuela o un corte desde la vena cava inferior hacia la vena cava superior, procurando no lesionar el tabique interatrial y observando todo el contenido de esta cavidad. Según tratados clásicos, describen a esta cavidad como si fuera un cubo, es decir, que va a tener 6 caras, pero esto resulta un tanto artificial. Ya que está hecha la ventana, nos permite observar el interior de esta cavidad, identificando la pared anterolateral, que corresponde a las caras lateral, anterior y posterior del cubo. Internamente ubicamos la cresta terminal, que es un engrosamiento que va desde la desembocadura de la vena cava superior hacia la desembocadura de la vena cava inferior, dividiendo al atrio derecho en una porción lisa y una porción rugosa. Cabe mencionar que externamente esta estructura se denomina surco terminal. La porción rugosa es originada por los músculos pectíneos, o también llamados de tercer orden, que contraen la orejuela, facilitando la eyección de la sangre hacia el ventrículo derecho, y así evitamos su estancamiento de la sangre. En la pared superior ubicamos el orificio donde desemboca la vena cava superior. En la pared inferior ubicamos el orificio donde desemboca la vena cava inferior y el orificio del seno coronario. Estos orificios están rodeados por pliegues llamados válvulas, ya que sugieren una función de evitar el reflujo retrógrado de la sangre ocasionado por la gravedad. La pared atrioventricular o anterior en el cubo corresponde al orificio atrioventricular derecho, que se encuentra cerrado por la válvula tricúspide durante la sístole. En la pared posteromedial ubicamos al septo interatrial, que separa los atrios. Aquí ubicamos a la fosa oval, que este es un remanente embriológico de lo que fuese el foramen oval y tiene importancia clínica por la presencia de comunicaciones interatriales congénitas. La fosa oval se encuentra rodeada por el limbo de la fosa oval, que es un relieve en forma de anillo. Por último, ubicamos al trígono del nodo atrioventricular o de Koch o simplemente trígono de Koch, que es un espacio donde se ubica el nodo atrioventricular. Este pertenece al sistema de conducción del corazón. Además, este trígono tiene importancia quirúrgica, ya que se utiliza para evitar lesionar a su contenido. Se encuentra limitado por la valva del orificio del seno coronario, la porción fibrosa de la banda del seno y la valva septal de la válvula tricúspide. Solo para aclarar el tema, la banda del seno es un engrosamiento muscular que separa la fosa oval del orificio del seno coronario. La porción fibrosa de esta banda del seno recibe el nombre de tendón de Todaro. Además, tiene una porción muscular relacionada con el limbo de la fosa oval. Otro componente del atrio derecho es la orejuela derecha, que se describe externamente en comparación con la del lado izquierdo, siendo esta de forma cónica, es más grande, tiene una base más ancha, sus bordes son regulares y tiene un vértice romo. Para estudiar el ventrículo derecho debemos realizar un corte desde el borde derecho del corazón hacia el septo interventricular. De ahí descendemos el corte longitudinalmente con dirección hacia el vértice del corazón. Esto nos va a permitir observar el interior de la cavidad del ventrículo derecho, que tiene forma piramidal. También podemos observar el orificio atrioventricular derecho, que está cerrado por la válvula tricúspide. En la pared anterior de esta cavidad podemos observar al músculo papilar anterior, un músculo de primer orden, que le describimos un vértice, un cuerpo y una base. Podemos observar cómo de su vértice emite proyecciones que se llaman cuerdas tendinosas. Esto va con dirección hacia la valva anterior de la válvula tricúspide. Ahora, vemos cómo en la base del músculo papilar anterior se inserta esta trabécula carnosa llamada trabécula septomarginal, que es un músculo de segundo orden, que tiene la característica de que en sus dos extremos se encuentra totalmente fijo y en su porción media libre, asemejando a lo que es un puente. En este caso vemos cómo va del septo interventricular hacia la pared anterior del ventrículo derecho. En la pared medial podemos observar la inserción del músculo septal que emite proyecciones llamadas cuerdas tendinosas hacia la valva septal. También podemos observar el origen de la trabécula septomarginal y la cresta supraventricular.
En la pared inferior del ventrículo derecho podemos observar a los músculos papilares posteriores, que normalmente suelen ser dos, como vemos en esta imagen, e igual salen en estas proyecciones de su vértice llamadas cuerdas tendinosas. Por último vemos el infundíbulo o cono arterioso, que es el espacio que permite la salida de la sangre una vez que fue eyectada del ventrículo derecho para pasar a la arteria pulmonar. La circulación de la sangre dentro del corazón sigue un camino. Cuando hablamos de tracto de entrada, nos referimos al camino donde ingresa la sangre proveniente del atrio derecho hacia el ventrículo derecho. Esto ocurre en la diástole, porque es cuando está relajado el ventrículo derecho permitiendo su llenado. En la sístole ventricular ocurre el vaciamiento de la sangre del ventrículo derecho, ocasionando que este flujo de sangre cambie de dirección en forma de U hacia el cono arterioso o el infundíbulo de salida, para llegar a la válvula pulmonar y de ahí a la arteria pulmonar. La cresta supraventricular ayuda a que el flujo no sea turbulento y redirecciona la sangre en la eyección del ventrículo derecho. De ahí viaja hacia los pulmones para que ocurra la hematosis. Recordemos que el atrio izquierdo es quien forma principalmente la base del corazón. Se describen 6 paredes. La pared posterior es la que se relaciona posteriormente con el esófago. Aquí podemos ubicar los orificios donde desembocan las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas. Estas venas provienen de los pulmones y su principal característica es que transportan sangre rica en oxígeno. La pared superior, como vemos en esta imagen, se relaciona con la aorta y con el tronco de la arteria pulmonar. La pared inferior, que forma una pendiente, ubicamos al seno coronario. En la pared medial, que está formada por el septo interatrial, aquí podemos identificar la válvula del foramen oval. En la pared anterior ubicamos el orificio atrioventricular izquierdo, cerrado por la válvula mitral durante la sístole. Por último, en la pared lateral ubicamos a la orejuela izquierda. Hablando de la orejuela izquierda, se caracteriza, como vemos en estas 3 imágenes, por ser más pequeña que la del lado derecho. Tiene una base estrecha, sus bordes son irregulares y un vértice agudo. A modo de resumen, ambas orejuelas, derecha e izquierda, tienen características totalmente opuestas. Pasemos al estudio del ventrículo izquierdo. Su cavidad tiene forma de cono invertido. Le describimos una base, donde se ubica el orificio atrioventricular izquierdo, que está cerrado por la válvula mitral durante la sístole. Además, le estudiaremos 3 caras. Cabe destacar aquí el grosor que tiene la pared del ventrículo izquierdo, ya que es 2 a 3 veces mayor que la pared del ventrículo derecho. Además, esta pared del ventrículo izquierdo es quien forma el septo interventricular. La pared lateral o izquierda es donde se va a ubicar el músculo papilar anterior, un músculo de primer orden, que de su vértice van a salir las cuerdas tendinosas. A destacar, este músculo tiene una disposición anterolateral. Las cuerdas tendinosas van con dirección hacia la valva anterior de la válvula mitral. En la pared inferior o diafragmática, que es la que se relaciona con el centro tendinoso del diafragma, ubicamos el músculo papilar posterior en una disposición posteromedial. E igual, de su vértice van a salir las cuerdas tendinosas para la valva posterior de la válvula mitral. Finalmente ubicamos la pared medial o septal, que es aquí donde vamos a ubicar que las trabéculas carnosas son mayores en número, pero son más delicadas y delgadas a comparación con las del ventrículo derecho. Finalmente, el orificio aórtico, situado posterosuperiormente, es por donde va a salir la sangre hacia la aorta una vez que fue eyectada por el ventrículo izquierdo. El vértice de esta cavidad es la que va a formar el vértice o ápex del corazón. Siguiendo con la circulación, después de la hematosis llevada a cabo en los pulmones, la sangre viaja hacia las venas pulmonares, que conducen sangre rica en oxígeno, y estas desembocan en el atrio izquierdo, para después pasar por la válvula mitral, llegar al ventrículo izquierdo, y este la eyectará hacia la aorta. Aquí no es tan evidente el tracto de entrada y el tracto de salida, pero sí vemos cómo la sangre cambia de dirección en forma de U, para pasar por la válvula aórtica y llegar a la aorta. Los septos o tabiques del corazón son 2. Primero hablaremos del septo interatrial, que separa los 2 atrios. Tiene un grosor de unos 3 a 4 milímetros y su porción más delgada corresponde a su centro, donde se ubica la fosa oval. El septo interventricular separa a los ventrículos izquierdo y derecho. Está formado por la pared del ventrículo izquierdo, lo que hace que se forme una ligera convexidad
hacia la cavidad del ventrículo derecho. Tiene un grosor de unos 15 milímetros y se describe en dos porciones, una muscular, que es gruesa y forma la mayor parte de esta, y la membranosa, que es delgada y forma la porción más superior del septo interventricular. Ahora pasemos con el esqueleto fibroso del corazón, que se compone de fibras de colágeno. Está constituido por 4 anillos fibrosos, 2 que rodean los orificios atrioventriculares. El del lado derecho se llama tricuspidio y el del lado izquierdo mitral. Uno para el orificio del tronco pulmonar anteriormente y otro más para el orificio de la aorta. Tienen la característica de que son elásticos y flexibles, confiriéndoles una cierta rigidez para soportar la tensión de las inserciones del músculo cardíaco y de las valvas. Permiten cierta deformabilidad para modificar su tamaño. Así es como contribuyen al cierre y a la apertura de las válvulas. Otra característica de importancia es que aíslan electrofisiológicamente las aurículas de los ventrículos. Así les permite una contracción regulada de sus cavidades. Esto les da independencia a cada cavidad. Ahora, en las zonas donde hay el contacto de estos anillos se forman engrosamientos llamados trígonos fibrosos, que son simplemente continuidad del esqueleto. Estos trígonos fibrosos están formados por las mismas conexiones entre los anillos. Existen dos, uno del lado izquierdo entre la aorta y el orificio atrioventricular izquierdo, y uno derecho entre la aorta y los orificios atrioventriculares. Este último trígono, junto con la porción membranosa del septo interventricular, descrito previamente, forman el cuerpo fibroso central. Vemos que el trígono derecho pasa el fascículo atrioventricular, que es un componente del sistema de conducción. Más adelante hablaremos de esto. Con respecto de lo anterior, pasemos a describir las válvulas cardíacas. Comencemos con la válvula tricúspide, que su función es el cierre del orificio atrioventricular derecho. Se compone de 3 valvas, una anterior, una posterior y una septal, que se fijan al anillo fibroso de este orificio. Este esquema es un corte transversal en el que fueron retirados los atrios y se observa desde superior. Por ende, aquí arriba en el esquema es anterior, aquí abajo en el esquema es posterior, de este lado es derecho y este lado es izquierdo. El foco de auscultación tricuspidio se ubica a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, sobre la línea parasternal izquierda. Pero más adelante en correlación clínica abordaremos esto a mayor profundidad. La válvula mitral cierra el orificio atrioventricular izquierdo. Se asemeja a la mitra de un obispo, razón de su nombre, ya que consta de una valva anterior y una valva posterior, que se fijan al anillo fibroso de este orificio. El foco de auscultación mitral se ubica a nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, del lado izquierdo. La contracción de los músculos papilares se ejecuta cuando el ventrículo se contrae, pero estos músculos evitan, junto con las cuerdas tendinosas, que se viertan las válvulas estando cerradas hacia los atrios. Esto debido a la fuerza con la que se eyecta la sangre. Haremos la similitud de cuando un paraguas se voltea con el aire. Y para que esto no pase, se requiere una fuerza que lo evite, que es la contracción de estos músculos papilares. Pasemos al estudio de las válvulas semilunares. Comencemos con la válvula pulmonar, que es la más anterior y se encarga de cerrar el orificio pulmonar. Se forma por 3 valvas, una anterior y 2 posteriores, una derecha y una izquierda. Su foco de auscultación se encuentra ubicado a nivel del segundo espacio intercostal en la línea parasternal izquierda. Posterior a la válvula pulmonar, vamos a ubicar a la válvula aórtica, que se encarga de cerrar el orificio aórtico. Se compone igual de 3 valvas, pero cambia la disposición, siendo 2 anteriores, una derecha y una izquierda, y siendo una posterior. El foco de auscultación aórtico se ubica a nivel del segundo espacio intercostal, línea parasternal del lado derecho. Para estudiar mejor a las válvulas semilunares, debemos realizar un corte longitudinalmente a la arteria aorta y a la arteria pulmonar, permitiéndonos observar su cara interna así como sus valvas. Estas valvas asemejan a la forma de un nido de golondrina, ya que forman una cavidad en su interior llamado seno aórtico en el caso de la aorta y seno pulmonar en el caso de la pulmonar. Estas valvas presentan 2 bordes, uno adherido a la pared del vaso y uno libre, en el que identificamos 2 porciones. Al centro ubicamos a los nódulos, ya sean
aórticos o pulmonares, que son simplemente un engrosamiento. Lateral a estos nódulos encontramos una porción muy delgada llamada lunar. La principal diferencia entre estas dos válvulas es que en las valvas semilunares derecha e izquierda de la aorta ubicamos los orificios donde surgen las arterias coronarias derecha e izquierda. La función de estos senos es llenarse de sangre al inicio de la diástole, permitiendo el cierre de las válvulas semilunares. En el caso de la aorta, favorece el llenado de las arterias coronarias para irrigar al corazón en diástole. A modo de resumen, tenemos esta imagen, que es una vista superior de un corte transversal del corazón, en el cual fueron retirados los atrios. Podemos observar aquí las válvulas que ya describimos, pero para facilitar su identificación debemos recordar que del seno aórtico derecho va a salir la arteria coronaria derecha y del seno aórtico izquierdo va a salir la arteria coronaria izquierda. Entonces, podemos obviar que esta es la válvula aórtica. Anterior a esta válvula, yo voy a ubicar la válvula pulmonar, que se dispone en 3 valvas, una anterior y 2 posteriores, una derecha y una izquierda. En cambio, la disposición de las valvas de la válvula aórtica es totalmente opuesto. Quiere decir que hay una posterior y 2 valvas anteriores, una derecha y una izquierda. Con respecto de esta válvula a la derecha, yo voy a ubicar la válvula tricúspide, que se compone de una valva anterior, una valva posterior y una valva septal. A su izquierda yo voy a ubicar la válvula mitral, que se compone de una valva anterior y una valva posterior. Pero si se nos complica identificar el origen de estas arterias coronarias, pasemos a esta otra imagen, donde del seno aórtico derecho va a salir la arteria coronaria derecha, que es más larga, y del seno aórtico izquierdo va a salir la arteria coronaria izquierda, que es corta. También podemos identificar aquí la válvula pulmonar, la tricúspide y la mitral. Pasando a la irrigación del corazón, está dada por las arterias coronarias, y son 2, una derecha y una izquierda. Estas se van a ubicar en el subepicardio, y son las primeras ramas que da la aorta, naciendo de los senos aórticos correspondientes, derecho e izquierdo. Una vez que ha finalizado la contracción del ventrículo izquierdo, la sangre es eyectada hacia la aorta, pero ésta intenta regresar a la cavidad del ventrículo izquierdo por la misma gravedad. Pero esto no sucede gracias al cierre de la válvula aorta, ocasionada por el mismo flujo de la sangre. Lo que sí ocasiona es que los senos aórticos derecho e izquierdo se llenen de sangre y esta sangre fluya hacia las arterias coronarias. Es decir, el corazón se irriga durante la diástole. En una vista anterior del corazón ubicamos la arteria coronaria derecha, que nace del seno aórtico derecho. Pasa entre la orejuela derecha y el tronco de la arteria pulmonar, alcanzando el surco atrioventricular o también llamado coronario por el recorrido que hace esta arteria. Se dirige hacia el borde derecho del corazón y da una vuelta para pasar al surco atrioventricular posterior y alcanza la cruz del corazón. Más adelante haremos énfasis en esta cruz del corazón. Sus ramas colaterales son la arteria del nodo sinoatrial, que irriga al nodo sinoatrial del sistema de conducción en un 55 a 60% de los casos. Seguimos con el recorrido de la arteria y vemos la arteria marginal derecha, con dirección hacia el vértice del corazón, pero no la alcanza. Esta arteria la ubicamos en el borde derecho del corazón. Seguimos en su recorrido hacia posterior y vemos la arteria del nodo atrioventricular. Y por último tenemos la arteria interventricular posterior, que discurre por el surco interventricular posterior del corazón, dando ramos septales posteriores para irrigar el tabique interventricular. En una vista lateral derecha del corazón, podemos observar la arteria del nodo sinoatrial. Vemos cómo la arteria marginal del lado derecho va por el borde derecho del corazón con dirección hacia su vértice, pero no lo alcanza. También podemos ver aquí la arteria del nodo atrioventricular, la arteria del cono arterioso del lado derecho, que se va a anastomosar con su homóloga del lado izquierdo. Y por último vemos arterias ventriculares. Entonces, decimos que el campo de irrigación de la arteria coronaria derecha es el nodo sinoatrial en un 60% de la población y el nodo atrioventricular en un 80% de la población, aproximadamente. Va a irrigar el atrio derecho, la mayor parte del ventrículo derecho,
la cara diafragmática del ventrículo izquierdo y por último el tercio posterior del septo interventricular. Hablemos ahora de la coronaria izquierda. Esta se origina en el seno coronario izquierdo. Se dirige hacia adelante y hacia la izquierda, pasando entre la orejuela izquierda y el tronco de la pulmonar. Es aquí donde alcanza el surco atrioventricular y se divide en sus dos ramas terminales, que son la circunfleja y la interventricular anterior. Como vemos en esta imagen, esta coronaria izquierda es tan solo un pequeño tronco que se bifurca, a comparación de la coronaria derecha, que es más larga. La arteria interventricular anterior desciende por el surco interventricular anterior con dirección hacia el vértice del corazón. Vemos cómo llega a este y lo rodea girando alrededor del borde inferior del corazón. Así llega a la cara posterior del corazón y se anastomosa con la arteria interventricular posterior. En su recorrido da la arteria del cono arterioso izquierda, da ramos diagonales y ramos septales anteriores, que van a irrigar el septo interventricular. La arteria circunfleja puede dar origen a la arteria del nodo sinoatrial en un 40 a 45% de la población, pero esta arteria no se señala aquí. Las arterias que sí se señalan son la arteria marginal izquierda, que se va por el borde izquierdo del corazón. También vemos ramos ventriculares y ramos atriales. Gracias a estas dos arterias, la circunfleja y la interventricular anterior, que son ramas terminales de la arteria coronaria izquierda, el campo de irrigación de esta arteria es el atrio izquierdo, la mayor parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, la mayor parte del septo interventricular, sus 2/3 anteriores, incluido el fascículo atrioventricular, y puede irrigar en un 40% el nodo sinoatrial. Ahora, debemos saber que el corazón presenta dominancia en su irrigación, pero ¿cómo saberlo? Bien, existen criterios para definir la dominancia coronaria. Primero debemos de recordar que en una cara posterior del corazón ubicamos a los surcos interventricular posterior, el surco interatrial. Este surco no se aprecia debido a la desembocadura de las venas pulmonares. Y por último ubicamos al surco atrioventricular o coronario. Entonces, estos tres surcos forman una cruz llamada cruz del corazón. El primer criterio para saber la dominancia es que una de las dos coronarias debe llegar a este punto, a la cruz del corazón, y el segundo criterio es que esa coronaria que llegó aquí a la cruz del corazón debe dar como ramo la arteria interventricular posterior, que se va por el surco interventricular posterior. Entonces, tenemos que el patrón de dominancia derecho predomina en un 50 a 67% de los casos. Vemos aquí cómo la arteria coronaria derecha es quien llega a la cruz del corazón y da la arteria interventricular posterior. El patrón dominante izquierdo predomina de un 15 a un 20%. Y vemos cómo la arteria circunfleja es quien llega a la cruz del corazón y da la arteria interventricular posterior. Por último, tenemos el patrón intermedio, o también llamado codominancia, que se da en un 18 a 30% de los casos. Y su irrigación está balanceada, como vemos en las imágenes, que tanto de la coronaria derecha como de la coronaria izquierda a través de la circunfleja dan esta arteria interventricular posterior. Incluso en esta imagen vemos que también participa la arteria interventricular anterior para la irrigación de esta zona. Para comprender la irrigación del septo interventricular, debemos dividirlo a este en tercios, en un tercio posterior y 2 tercios anteriores. Estos 2 tercios anteriores, junto con el fascículo atrioventricular, perteneciente al sistema de conducción del corazón, son irrigados por la arteria interventricular anterior, a través de sus ramos septales anteriores. Esta arteria es una de las dos ramas que da la arteria coronaria izquierda. En cuanto al tercio posterior, es irrigado por ramas septales posteriores, provenientes de la arteria interventricular posterior, que en la mayoría de los casos es una rama de la coronaria derecha. Vemos también cómo la arteria interventricular anterior rodea el vértice del corazón y se anastomosa con la arteria interventricular posterior. Por último, la rama derecha del fascículo atrioventricular es irrigada por ramas septales de la arteria interventricular anterior y la rama izquierda del fascículo está irrigada por ramas septales posteriores de la interventricular posterior.
Hablando ahora del drenaje venoso, debemos saber que la disposición de las venas no reproduce a la de las arterias, es decir, no encontramos una vena homóloga a las arterias que ya describimos. El drenaje venoso está dado por un conjunto principal, formado por la vena cardíaca mayor o magna y el seno coronario. Partimos describiendo el drenaje venoso desde el vértice del corazón, que es aquí donde se origina la vena interventricular anterior, que asciende a un lado de la arteria interventricular anterior. Tiene una dirección hacia el surco atrioventricular para alcanzarlo, y es aquí donde cambia de nombre y se convierte en vena cardíaca mayor. Esta vena cardíaca mayor acompaña a la arteria circunfleja dando una vuelta hacia la izquierda para llegar a la cara posterior del corazón y drenar en el seno coronario. Pero antes de que esto suceda, le va a drenar la vena marginal izquierda. Ahora, en esta vista posterior del corazón, podemos ubicar el seno coronario, que es un tronco venoso dilatado de aproximadamente 3 centímetros de longitud. Tiene una disposición horizontal y se encuentra a la izquierda y posterior del corazón. Se encuentra ubicado entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. A este seno le van a drenar la vena cardíaca mayor, la vena ventricular posterior del ventrículo izquierdo, que asciende por la cara diafragmática de este mismo. Esta última también puede drenar directamente hacia la vena cardíaca mayor. La vena cardíaca media, o también llamada interventricular posterior, asciende por el surco interventricular posterior para desembocar en el seno coronario. Por último, la vena cardíaca menor es una pequeña vena que discurre por el borde derecho del corazón, donde recibe a la vena marginal derecha, o simplemente esta última se continúa como vena cardíaca menor, luego llega al surco atrioventricular, siguiendo a la arteria coronaria derecha para terminar desembocando en el seno coronario. Además, en esta vista posterior también podemos ubicar a la vena oblicua del atrio izquierdo, que es un remanente embriológico de lo que fuera la vena cava superior izquierda, pero no abordaremos estos temas de embriología. Finalmente, el seno coronario termina desembocando en el atrio derecho. Existen otras venas que terminan desembocando directamente en esta cavidad, las cuales son las venas cardíacas mínimas, que estas no se observan en la superficie del corazón, sino que se abren directamente en el atrio derecho o en el atrio izquierdo. Si es en este último, ocurre un mezclado de la sangre venosa con la sangre arterial. Por último, tenemos a las venas cardíacas anteriores, que estas son pequeños vasos que recogen la sangre del ventrículo derecho. Además, ascienden por su cara anterior, cruzan el surco atrioventricular y a la arteria coronaria derecha para terminar desembocando en el atrio derecho. Pasando al sistema de conducción del corazón, que está a cargo de llevar las contracciones del miocardio de manera automática. Este sistema está constituido por miocardiocitos especializados que se ubican en el subendocardio. Iremos describiendo los componentes que forman a este sistema desde donde comienzan los impulsos eléctricos. Todo comienza en el nodo sinoatrial. Este se ubica en la desembocadura de la vena cava superior, a la derecha y por delante de este orificio. Es el único que se ubica en el subepicardio, es decir, se encuentra debajo de la grasa. Este nodo sinoatrial tiene la función de iniciar los impulsos eléctricos del corazón, es decir, le da la característica de automatismo. Por tal razón se le conoce como el marcapasos del corazón, generando potenciales de acción de entre 60 y 90 por minuto. El nodo atrioventricular se ubica en el subendocardio, más profundo que el nodo sinoatrial. Se ubica en el trígono de Koch o de Koch. Tiene un ritmo de entre 40 y 60 ciclos por minuto. Su función es muy importante, ya que da un retraso fisiológico para la correcta contracción de las cavidades atriales y así permite un llenado adecuado de los ventrículos. Ahora, ¿cómo es que del nodo sinoatrial se transmiten los impulsos hacia el nodo atrioventricular? Pues debemos saber que fisiológicamente se describe un tipo de conducción miógena, es decir, que existen 3 vías internodales, pero anatómicamente no están bien descritas. Estas vías son 3: anterior o de Bachmann, media o de Benkeback, posterior o de Thorel.
El tracto anterior también da un ramo para el atrio izquierdo, como se aprecia en estos esquemas. Posteriormente, el nodo atrioventricular se continúa penetrando el cuerpo fibroso central, como fascículo atrioventricular o de His. El fascículo atrioventricular se compone de un tronco, como vemos en esta imagen, y este tronco penetra al trígono fibroso derecho. Después ingresa al septo interventricular en su porción membranosa, pero cuando llega a la porción muscular de este septo, se termina dividiendo en una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha desciende por el subendocardio, situándose dentro de la trabécula septomarginal hasta la base del músculo papilar anterior del ventrículo derecho. En cambio, la rama izquierda discurre por el subendocardio, de la cara septal del ventrículo izquierdo, y se divide en cintillas anterior, septal y posterior, con dirección hacia la base de los músculos papilares. Por último, se forma un plexo subendocardio, o también llamada red subendocárdica, o también fibras de Purkinje. Ahora, este plexo subendocárdico de la rama derecha estimulará el músculo del septo interventricular, el músculo papilar anterior y el músculo restante de la cavidad del ventrículo derecho. La rama izquierda estimula al septo interventricular, al músculo papilar anterior y posterior y por último a la pared restante de toda esta cavidad del ventrículo izquierdo. Todo esto permite que el corazón se contraiga de manera rítmica y sincrónica, permitiendo una contracción en este orden. Primero se contraen los atrios y luego los ventrículos, iniciando desde su vértice de esta cavidad hacia sus bases. Por lo anterior, el músculo cardíaco funciona como si fuera un sinsitio, es decir, que todas las células están interconectadas de tal manera que cuando se excita una de ellas, el potencial de acción se propaga a todas las células restantes. La inervación autónoma del corazón se lleva a cabo por el plexo cardíaco, que tiene dos porciones, una superficial y una profunda. Recordemos que cuando decimos inervación autónoma nos referimos a que va a tener una parte parasimpática y una parte simpática. En conjunto estos dos forman la vía motora o eferente. La parte parasimpática comprende a los nervios cervicales superior, medio e inferior o torácico, provenientes del nervio craneal décimo o también llamado vago, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Estos nervios y fibras tienen su origen a nivel del núcleo dorsal del vago, en la médula oblongada. Vemos aquí las fibras en color morado, que son fibras parasimpáticas preganglionares, que son las que podemos ubicar en el plexo cardíaco. Pero antes deben hacer sinapsis en pequeños ganglios parasimpáticos, ubicados a nivel del mismo plexo cardíaco o de los atrios. Y de aquí van a salir sus fibras parasimpáticas postganglionares, que son muy cortas. Ahora, la parte simpática proviene de la columna intermedio lateral de la médula espinal, de sus segmentos de T1 a T5. Siguiendo el recorrido de estas fibras simpáticas preganglionares, pasan por la raíz anterior y el nervio espinal, llegando a la cadena simpática a través del ramo comunicante blanco. Llega a nivel de los ganglios cervicales superior, medio y estrellado. Este ganglio estrellado se forma de la unión del ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico de la cadena simpática. Aquí es donde hacen sinapsis con la segunda neurona que da las fibras simpáticas postganglionares, representadas con la línea punteada en color rojo. Estas fibras, junto con los primeros 5 segmentos medulares torácicos, forman los nervios simpáticos superior, medio e inferior. Y en cuanto al plexo cardíaco, este va a quedar fuera del saco pericárdico. El plexo cardíaco superficial se va a ubicar inferior al arco de la aorta y superior a la división de la arteria pulmonar en esta región. En cuanto al profundo, se va a ubicar entre el arco de la aorta y anteriormente a la bifurcación de la tráquea. Esto en un plano a nivel de T4. Una vez que hemos descrito la parte anatómica, hablemos de la función de esta inervación autónoma. La función parasimpática está condicionada por la liberación del neurotransmisor acetilcolina. Esto va a ocasionar lo siguiente a nivel del corazón. Primero, va a disminuir la frecuencia cardíaca, a lo que en términos médicos llamamos bradicardia. También va a disminuir la fuerza de contracción del corazón,
lo que denominamos inotropismo negativo. Y por último, con respecto de las arterias coronarias, las va a dilatar, es decir, va a hacer una vasodilatación. En cuanto a la función simpática, va a liberar el neurotransmisor noradrenalina, que ocasionará efectos totalmente a la parte parasimpática, es decir, va a aumentar la frecuencia cardíaca, lo que llamamos taquicardia, va a aumentar la fuerza de contracción del corazón, es decir, va a generar un inotropismo positivo. Y a nivel de las arterias coronarias va a producir predominantemente una vasoconstricción. Además de lo descrito, el nervio vago transporta fibras aferentes o sensitivas, representadas aquí de color negro, que proviene la información de varoreceptores. Estos varoreceptores detectan cambios en la presión, así como de quimiorreceptores, que detectan cambios en los gases, sobre todo de dióxido de carbono. Esto es muy importante, sobre todo para integrar una información y desencadenar arcos reflejos, permitiendo regular y modular la frecuencia cardíaca. Estos receptores se ubican en las paredes cardíacas, en el arco de la aorta y en la desembocadura de las grandes venas. Ahora, los nervios simpáticos conducen las fibras aferentes, representadas de color verde. Esto ocurre cuando hay isquemia de miocardio. Alcanzan los segmentos medulares de T1 a T5, generando el dolor referido hacia los dermatomas correspondientes de T1 a T5, sobre todo del lado izquierdo. Y vemos cómo la información sigue ascendiendo por el fascículo espinotalámico en la médula espinal. Por último, hablaremos del drenaje linfático del corazón. La linfa parte de 3 plexos y va de profundo a superficial. Inicia en el plexo linfático subendocárdico, de ahí pasa al plexo linfático intramiocárdico, para terminar en el plexo linfático subepicárdico, ubicado por debajo de la hoja visceral del pericardio. De aquí se forman troncos linfáticos comunes, derecho e izquierdo, que siguen el recorrido de las arterias coronarias, para terminar en los nódulos linfáticos traqueobronquiales y mediastínicos anteriores. Para complementar el estudio del corazón, debemos hablar del pericardio. El pericardio es una membrana fibroserosa que recubre al corazón y a las raíces de los grandes vasos que salen e ingresan a este. Se ubica en el mediastino inferior, y el pericardio es quien divide el mediastino inferior en un mediastino anterior, un mediastino medio que comprende el pericardio y el corazón, y finalmente en un mediastino posterior. Se compone el pericardio de 2 capas, una externa llamada pericardio fibroso y una interna llamada pericardio seroso. Para complementar este esquema dibujaremos el corazón y a la aorta en un corte sagital. Así podremos ver cómo el pericardio seroso le estudiamos 2 láminas. Una lámina parietal que está adosada a la cara interna del pericardio fibroso y una lámina visceral que se refleja sobre la cara externa del corazón y los grandes vasos, siendo estos la aorta ascendente, el tronco de la arteria pulmonar, venas pulmonares y venas cavas superior e inferior. Entre estas 2 láminas, parietal y visceral, se encuentra la cavidad pericárdica, que es un espacio potencial. Contiene de 25 a 30 mililitros de líquido pericárdico. Este líquido evita fricciones del corazón con el pericardio. La función del pericardio fibroso es aislar al corazón de los órganos vecinos, así como darle protección y fijarlo a estos. En cambio, el pericardio seroso permite el deslizamiento del corazón durante sus movimientos, siendo este un mesotelio, es decir, un epitelio plano simple. Hablando de sus relaciones, tenemos que el pericardio fibroso se continúa superiormente con la adventicia de los grandes vasos, así como con la lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda, esto a nivel de cuello. Lateralmente se relaciona con la pleura parietal. Inferiormente se va a unir al centro tendinoso del diafragma. Anteriormente se van a insertar al pericardio los ligamentos esternopericárdicos que lo unen al cuerpo del esternón internamente. Y posteriormente se va a relacionar con la aorta torácica y con el esófago. Estos últimos 2 se ubican en el mediastino posterior. Los senos pericárdicos son espacios que se generan debido a las líneas de reflexión que presentó el pericardio. Se describen 2 senos. Número 1, seno transverso. Este se encuentra limitado anteriormente por la aorta ascendente y por el tronco de la arteria pulmonar. Se ubica por detrás de los atrios e inferior a la arteria pulmonar derecha. Es importante debido a que si introdujéramos el dedo índice pasando por detrás del tronco de la pulmonar,
nos permitiría dividir las arterias de las venas. ¿Qué arterias? La arteria aorta y la arteria pulmonar. ¿Y qué venas? La vena cava superior, vena cava inferior y las venas pulmonares. Entonces, este seno me permite dividir arterias de venas. El seno oblicuo está situado detrás de la base del corazón, quedando entre el atrio y el pericardio fibroso. Este seno me permite separar las venas pulmonares en venas derechas y venas izquierdas. Es aquí donde se puede apreciar su grande relación del atrio izquierdo con el esófago. Ahora hablemos de la irrigación del pericardio. Está dada principalmente por la arteria pericardiofrénica, que es una rama de la arteria torácica interna, y esta a su vez es una rama de la arteria subclavia. Vemos cómo va acompañado de la vena pericardiofrénica y el nervio frénico. Estas tres estructuras pasan entre la pleura parietal y el pericardio fibroso. Otras arterias que ayudan a la irrigación es la arteria musculofrénica, arterias bronquiales, esofágicas, frénicas superiores e internamente también pueden apoyar las coronarias. Con respecto al drenaje venoso del pericardio, está dado por las venas pericardiofrénicas, que van a drenar hacia las venas brachiocefálicas, izquierda y derecha. Cabe destacar aquí que la vena brachiocefálica del lado izquierdo es más larga, debido a que recorre de izquierda a derecha, para unirse con su homóloga del lado derecho y formar la vena cava superior. La vena brachiocefálica izquierda es más propensa a lesionarse cuando existe un deslizamiento posterior del manubrio del esternón. La sangre del pericardio también puede drenar hacia la vena ácidos. Con respecto del drenaje linfático del pericardio, puede tener tres destinos: hacia los nódulos linfáticos infradiafragmáticos, hacia los traqueobronquiales o hacia los mediastínicos anteriores. Por último, hablaremos de la inervación del pericardio, que está dada por los nervios frénicos. Estos nervios se originan de los segmentos medulares de C3 a C5, descienden por el cuello, pasando anterior a los músculos escalenos anteriores. Ingresan a la cavidad torácica, pasando entre la pleura parietal y el pericardio fibroso, para llegar hasta el músculo diafragma, el cual lo van a inervar, que es su principal función. Además, son la fuente principal de fibras sensitivas del pericardio, que son referidas hacia los dermatomas de los segmentos de C3 a C5, abarcando las regiones del cuello, parte de la mandíbula, clavícula, brazo y antebrazo. Para finalizar el tema de hoy, daremos puntos importantes en la correlación clínica que los temas de corazón y pericardio nos pueda brindar. Iniciaremos con la circulación mayor y menor. Partiremos que la circulación mayor inicia en el ventrículo izquierdo, cuando la sangre es eyectada de esta cavidad hacia la aorta. Después va a pasar por todo el cuerpo humano, para regresar al atrio derecho, que es aquí donde va a terminar la circulación mayor. Una vez que la sangre pasa al ventrículo derecho, da inicio a la circulación menor o pulmonar. Después, la sangre es eyectada del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, que se divide en izquierda y derecha para cada pulmón. Es en los alvéolos donde ocurre el proceso de hematosis. Entonces, las arterias pulmonares llevan sangre pobre en oxígeno, una característica muy peculiar de solo estas arterias. Después, las venas pulmonares, dos izquierdas y dos derechas, llegan al atrio izquierdo, donde finaliza la circulación menor. Estas venas pulmonares se caracterizan porque son las únicas que llevan sangre rica en oxígeno. Para poder auscultar de manera correcta al corazón, es necesario saber cuáles son los focos de auscultación, así como saber ubicarlos de manera correcta y precisa. Primero debemos saber cuáles son las líneas que me ayudarán a identificar y ubicar estos focos de auscultación. Partiremos de la línea media corporal, que me divide al cuerpo humano en una mitad derecha y una mitad izquierda. La línea esternal es la que pasa por el borde lateral del esternón. Para poder ubicar la línea medio clavicular, debemos partir del punto medio de la clavícula y trazar esta línea longitudinalmente hacia inferior. Por último, tenemos a la línea paresternal, que se ubica en un punto medio entre la línea medio clavicular y la línea esternal. Sabiendo esto, ya podemos ubicar los focos de auscultación. Iniciaremos con el foco aórtico. Este se ubica en el segundo espacio intercostal derecho, línea paresternal derecha. El foco pulmonar se ubica en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paresternal izquierda.
El foco tricuspidio se ubica en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdos, línea paraesternal izquierda. Este foco también lo puedo auscultar sobre la base del apéndice equipoides. Por último, tengo el foco mitral, que se ubica en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular izquierda. Ahora, ya que colocamos la campana del estetoscopio en cada uno de los focos de auscultación, podremos escuchar los ruidos cardíacos, que representan el cierre de las válvulas. Podremos identificar dos ruidos cardíacos. El ruido cardíaco S1 representa el cierre de las válvulas tricúspide y mitral, es decir, las válvulas atrioventriculares. Y el ruido cardíaco S2 representa el cierre de las válvulas semilunares, es decir, pulmonar y aórtica. El ruido S1 asemeja al sonido de cuando decimos tum, y el ruido cardíaco S2 representa al sonido cuando decimos ta. Entonces, yo escucharía cuando coloco mi estetoscopio en los focos de auscultación algo así: tum ta, tum ta, tum ta. Bien. Entre S1 y S2 se está llevando a cabo la sístole o vaciado ventricular, y entre S2 y S1 se lleva a cabo la diástole o llenado ventricular. En una radiografía simple de tórax podemos identificar la silueta cardíaca. En un perfil derecho podemos ubicar dos arcos, uno superior formado por la vena cava superior y uno inferior formado por el atrio derecho. En cambio, en un perfil izquierdo, de superior a inferior, podemos ubicar los siguientes arcos: el de la aorta, el del tronco de la arteria pulmonar, del atrio izquierdo y del ventrículo izquierdo. Solo para complementar, podemos decir que esta radiografía simple de tórax es de una mujer, debido a que podemos apreciar aquí la silueta de la glándula mamaria. Para terminar el tema de corazón y pericardio, hablaremos solo un poco de qué es lo que ocurre en un infarto o en una angina de pecho. A grosso modo, cuando se ve comprometida la circulación de una arteria coronaria, ya sea por algún trombo, la parte distal de esta coronaria ya no va a tener flujo sanguíneo. Por ende, todo el campo que irriga la porción distal a la oclusión se va a ver comprometida, ocasionando isquemia en el miocardio. Las fibras aferentes del dolor que recogen esta información viajan por los nervios simpáticos cardíacos para los segmentos medulares de T1 a T5. Esta es la razón por la cual cuando ocurren estas patologías, el dolor es generado en los dermatomas correspondientes, abarcando la región precordial, la cara interna de brazo y antebrazo, del lado izquierdo, pudiendo llegar hasta la mandíbula por fibras que vienen del nervio frénico, de C3 a C5. Esperando haya sido de mucha utilidad esta información, agradezco su atención.